Hace 360 años, un enorme barco británico, el London, explotó en un estuario del Támesis. La tragedia cobró más de 300 vidas, incluyendo a los marineros y a sus seres queridos. Nadie sabe exactamente qué condujo a este desastre, pero los científicos finalmente están cerca de la verdad. Unos buzos encontraron accidentalmente un cañón de bronce bien conservado del barco. Este cañón, que estuvo enterrado en limo y arcilla durante siglos, podría tener todas las respuestas. El London fue un barco de servicio construido para la Armada de la Mancomunidad de Inglaterra. Partió en su primer viaje en junio de 1656. El barco desempeñó un papel crucial en la historia británica al formar parte de un convoy que fue a los Países Bajos en 1660 para recoger a Carlos II y restaurarlo en el trono. 5 años después, en marzo de 1665, estaba viajando de Chatham a Hope. Desde allí, el almirante John Lawson se suponía que debía llevarlo al mar, pero justo antes de llegar a la boya del Nowhere, la pólvora explotó repentinamente en el barco. Unas 25 personas que estaban en la cabina de popa y el camarote sobrevivieron, pero más de 300 se ahogaron. El barco se partió en 2 pedazos. Henry Bennett, el conde de Arlington, difundió rumores de que todo ocurrió por culpa de la pólvora barata y de baja calidad que había en el barco. Cuando los expertos de ese tiempo inspeccionaron el naufragio, concluyeron que los cañones todavía podían ser rescatados, pero el barco en sí era una pérdida total. Más tarde, cuando se recuperaron algunos de ellos en 1679, hubo un escándalo debido a que intentaron usarlos para saldar una deuda no relacionada. En 2005, los buzos redescubrieron el London. Para protegerlo, las autoridades portuarias incluso tuvieron que mover la ruta de navegación y un equipo de arqueólogos comenzó a trabajar explorándolo. Este naufragio es importante porque nos ofrece conocimientos reales sobre la historia naval inglesa. La visibilidad en el estuario del Támesis puede ser terrible. A veces ni siquiera puedes ver 50 centímetros delante de ti. Trabajar en el sitio también es muy difícil porque está en un entorno de mareas complicadas y en una vía marítima muy transitada, donde enormes barcos de carga pasan constantemente. Así que cuando de repente apareció un cañón clavado en el barro, significaba que las condiciones tenían que ser absolutamente perfectas. Los expertos creen que el hallazgo es de la era de la Commonwealth, fundido entre 1656 y 1657 y tiene un tamaño mediano de unos 2,5 metros de largo. Formaba parte de un conjunto especial hecho específicamente para el London y se colocó en la cubierta inferior del barco. Cada cureña de cañón del London era única, ya que todos sus cañones provenían de diferentes países y periodos de la historia naval. Los cañones grandes eran muy raros y extremadamente caros de fabricar, ya que requerían toneladas de bronce o hierro y debían ser fundidos individualmente. Por eso, la Marina a menudo tomaba cañones de barcos rivales capturados, viejos naufragios o buques retirados del servicio. El nuevo hallazgo es una de las pistas que podrían ayudar a los científicos a resolver el misterio de la tragedia de Londres. Hasta ahora también han encontrado zapatos de cuero, piezas de instrumentos, herramientas de madera, cuerda y una brújula. Para ellos, todos estos artefactos son como piezas de un rompecabezas. Aún no tienen suficiente evidencia para estar seguros, pero parece que tanto la pipa como las velas podrían haber sido fuentes de llamas que desencadenaron una explosión mayor. Algunos trabajadores hicieron otro hallazgo asombroso en una cantera inundada en el sureste de Inglaterra, a unos 100 kilómetros al sureste de Londres. Tropezaron con los restos de un barco raro de la época isabelina, a cientos de metros de la costa más cercana. Encontrar un barco de finales del siglo XVI es un gran acontecimiento porque muy pocos navíos de esa época han sobrevivido. Y estudiarlo podría ayudar a los científicos a responder algunas grandes preguntas sobre una era importante de la historia, cuando Inglaterra se estaba convirtiendo en un actor principal en el comercio europeo. Hoy en día, el sitio de la cantera se encuentra a unos 300 metros del mar, pero en el siglo XVI era parte de la costa. Los arqueólogos piensan que el barco se hundió en un cabo rocoso o alguien lo dejó allí cuando estaba demasiado dañado para seguir navegando. Aún no lo han identificado, pero estudiaron más de 100 piezas de su casco de madera, leyeron los anillos de los árboles y descubrieron que fue construido con robles ingleses talados entre 1558 y 1580. En esa época, el norte de Europa estaba cambiando del antiguo método clinker, donde las tablas se superponían como escamas de pescado, al estilo Carvel del Mediterráneo, en el que las tablas eran lisas y se unían entre sí, clavadas a un bastidor interno. La madera vieja se suele pudrir rápidamente cuando está expuesta al aire o al agua. Pero si está enterrada bajo una capa gruesa de lodo o limo sin oxígeno, puede sobrevivir durante siglos.
Y eso es exactamente lo que ocurrió aquí. El equipo está utilizando escáneres láser y fotografía digital para documentar todo sobre el naufragio. Una vez que terminen su investigación, planean volver a enterrar las maderas bajo el limo en el lago de la cantera para que el barco pueda permanecer allí seguro por muchos siglos más. En Noruega, un equipo de arqueólogos encontró un barco en un lugar aún más inesperado. En un campo llano. Hay una colina llamada Montículo Gjell. En realidad es un enorme monumento funerario que los mismos vikingos construyeron. El agricultor, que es dueño del campo, quería cavar algunas zanjas de drenaje, pero primero necesitaba que los expertos revisaran si había algo importante bajo tierra. Los arqueólogos utilizaron un georradar de alta resolución, acoplado a un vehículo similar a un tractor. Al escanear el campo, descubrieron que estaba lleno de montículos funerarios. Al menos 8 nuevos que nadie había encontrado antes, y debajo de uno de los montículos, el radar captó el contorno de un barco. En la época de los vikingos, los barcos eran extremadamente valiosos, por lo que solo los enterraban con personas muy importantes. Los científicos solo han encontrado 3 entierros de barcos en toda Noruega, y este es el primero nuevo en años. El equipo cree que este barco es de la época vikinga, probablemente entre los años 500 y 1000 después de Cristo. Y como el túmulo funerario que lo cubría se aplanó con el tiempo, el barco ahora está a solo medio metro debajo del suelo, muy cerca de la superficie. Mide cerca de 20 metros de largo y el radar mostró que partes como la quilla y las tablas del suelo están preservadas. Los arqueólogos planean explorar más utilizando herramientas no invasivas para no dañar nada por accidente. Si es necesario, comenzarán una excavación. Muy lejos de Noruega, en el desierto de Namibia, un minero en busca de gemas encontró accidentalmente un naufragio legendario de casi 500 años de antigüedad. Los trabajadores llamaron a un arqueólogo para examinarlo y pensaron que debían ser los restos de un buque mercante portugués, el Bom Jesus, que había desaparecido misteriosamente en el siglo XVI. El Bom Jesus había partido de Lisboa cargado de tesoros con destino a India, pero en algún lugar del extremo sur de África, una tormenta brutal lo arrojó contra la costa de Namibia. El barco se estrelló contra las rocas, se desintegró y desapareció bajo las olas. Cuando los arqueólogos exploraron el naufragio, encontraron partes del barco esparcidas por la costa y enterradas bajo una gruesa capa de arena, lo que en realidad salvó a los restos de pudrirse. Incluso descubrieron tesoros, más de 40 toneladas de carga que se habían derramado del cofre del capitán bajo el agua cuando se rompió el casco. Había cañones, espadas, telas, herramientas que los marineros usaban para navegar guiándose por las estrellas y lo más importante de todo, 1845 lingotes de cobre, piezas sólidas de metal que pesaban en total entre 16 y 17 toneladas. Los científicos pudieron incluso leer las antiguas marcas comerciales estampadas en los lingotes y revelaron así que fueron hechos por una rica compañía comercial alemana. Y luego estaba el gran premio, más de 2.000 toneladas de oro y plata de todo el mundo, Portugal, Venecia, Francia y los estados moros, además de 105 colmillos gigantes de elefante que pesaban cerca de 2 toneladas. Los colmillos probablemente iban camino a convertirse en artículos de lujo como joyas y finas tallas. Pruebas de ADN mostraron más tarde que el marfil provenía de elefantes del bosque y la sabana del oeste de África. Sin embargo, no encontraron muchos huesos, lo que significa que la tripulación o bien logró escapar o se perdió para siempre en el mar. Hace 360 años, un enorme barco británico, el London, explotó en un estuario del Támesis. La tragedia cobró más de 300 vidas, incluyendo a los marineros y a sus seres queridos. Nadie sabe exactamente qué condujo a este desastre, pero los científicos finalmente están cerca de la verdad. Unos buzos encontraron accidentalmente un cañón de bronce bien conservado del barco. Este cañón, que estuvo enterrado en limo y arcilla durante siglos, podría tener todas las respuestas. El London fue un barco de servicio construido para la Armada de la Mancomunidad de Inglaterra. Partió en su primer viaje en junio de 1656. El barco desempeñó un papel crucial en la historia británica al formar parte de un convoy que fue a los Países Bajos en 1660 para recoger a Carlos II y restaurarlo en el trono. 5 años después, en marzo de 1665, estaba viajando de Chatham a Hope. Desde allí, el almirante John Lawson se suponía que debía llevarlo al mar, pero justo antes de llegar a la boya del Nowhere, la pólvora explotó repentinamente en el barco. Unas 25 personas que estaban en la cabina de popa y el camarote sobrevivieron, pero más de 300 se ahogaron. El barco se partió en 2 pedazos. Henry Bennett, el conde de Arlington,
difundió rumores de que todo ocurrió por culpa de la pólvora barata y de baja calidad que había en el barco. Cuando los expertos de ese tiempo inspeccionaron el naufragio, concluyeron que los cañones todavía podían ser rescatados, pero el barco en sí era una pérdida total. Más tarde, cuando se recuperaron algunos de ellos en 1679, hubo un escándalo debido a que intentaron usarlos para saldar una deuda no relacionada. En 2005, los buzos redescubrieron el London. Para protegerlo, las autoridades portuarias incluso tuvieron que mover la ruta de navegación y un equipo de arqueólogos comenzó a trabajar explorándolo. Este naufragio es importante porque nos ofrece conocimientos reales sobre la historia naval inglesa. La visibilidad en el estuario del Támesis puede ser terrible. A veces ni siquiera puedes ver 50 centímetros delante de ti. Trabajar en el sitio también es muy difícil porque está en un entorno de mareas complicadas y en una vía marítima muy transitada, donde enormes barcos de carga pasan constantemente. Así que cuando de repente apareció un cañón clavado en el barro, significaba que las condiciones tenían que ser absolutamente perfectas. Los expertos creen que el hallazgo es de la era de la Commonwealth, fundido entre 1656 y 1657 y tiene un tamaño mediano de unos 2,5 metros de largo. Formaba parte de un conjunto especial hecho específicamente para el London y se colocó en la cubierta inferior del barco. Cada cureña de cañón del London era única, ya que todos sus cañones provenían de diferentes países y periodos de la historia naval. Los cañones grandes eran muy raros y extremadamente caros de fabricar, ya que requerían toneladas de bronce o hierro y debían ser fundidos individualmente. Por eso, la Marina a menudo tomaba cañones de barcos rivales capturados, viejos naufragios o buques retirados del servicio. El nuevo hallazgo es una de las pistas que podrían ayudar a los científicos a resolver el misterio de la tragedia de Londres. Hasta ahora también han encontrado zapatos de cuero, piezas de instrumentos, herramientas de madera, cuerda y una brújula. Para ellos, todos estos artefactos son como piezas de un rompecabezas. Aún no tienen suficiente evidencia para estar seguros, pero parece que tanto la pipa como las velas podrían haber sido fuentes de llamas que desencadenaron una explosión mayor. Algunos trabajadores hicieron otro hallazgo asombroso en una cantera inundada en el sureste de Inglaterra, a unos 100 kilómetros al sureste de Londres. Tropezaron con los restos de un barco raro de la época isabelina, a cientos de metros de la costa más cercana. Encontrar un barco de finales del siglo XVI es un gran acontecimiento porque muy pocos navíos de esa época han sobrevivido. Y estudiarlo podría ayudar a los científicos a responder algunas grandes preguntas sobre una era importante de la historia, cuando Inglaterra se estaba convirtiendo en un actor principal en el comercio europeo. Hoy en día, el sitio de la cantera se encuentra a unos 300 metros del mar, pero en el siglo XVI era parte de la costa. Los arqueólogos piensan que el barco se hundió en un cabo rocoso o alguien lo dejó allí cuando estaba demasiado dañado para seguir navegando. Aún no lo han identificado, pero estudiaron más de 100 piezas de su casco de madera, leyeron los anillos de los árboles y descubrieron que fue construido con robles ingleses talados entre 1558 y 1580. En esa época, el norte de Europa estaba cambiando del antiguo método clinker, donde las tablas se superponían como escamas de pescado, al estilo Carvel del Mediterráneo, en el que las tablas eran lisas y se unían entre sí, clavadas a un bastidor interno. La madera vieja se suele pudrir rápidamente cuando está expuesta al aire o al agua. Pero si está enterrada bajo una capa gruesa de lodo o limo sin oxígeno, puede sobrevivir durante siglos, y eso es exactamente lo que ocurrió aquí. El equipo está utilizando escáneres láser y fotografía digital para documentar todo sobre el naufragio. Una vez que terminen su investigación, planean volver a enterrar las maderas bajo el limo en el lago de la cantera, para que el barco pueda permanecer allí seguro por muchos siglos más. En Noruega, un equipo de arqueólogos encontró un barco en un lugar aún más inesperado. En un campo llano. Hay una colina llamada Montículo Yell. En realidad es un enorme monumento funerario que los mismos vikingos construyeron. El agricultor, que es dueño del campo, quería cavar algunas zanjas de drenaje, pero primero necesitaba que los expertos revisaran si había algo importante bajo tierra. Los arqueólogos utilizaron un georradar de alta resolución, acoplado a un vehículo similar a un tractor. Al escanear el campo, descubrieron que estaba lleno de montículos funerarios. Al menos 8 nuevos que nadie había encontrado antes, y debajo de uno de los montículos, el radar captó el contorno de un barco. En la época de los vikingos, los barcos eran extremadamente valiosos, por lo que solo los enterraban con personas muy importantes. Los científicos solo han encontrado 3 entierros de barcos en toda Noruega, y este es el primero nuevo en años. El equipo cree que este barco es de la época vikinga,
probablemente entre los años 500 y 1000 después de Cristo. Y como el túmulo funerario que lo cubría se aplanó con el tiempo, el barco ahora está a solo medio metro debajo del suelo, muy cerca de la superficie. Mide cerca de 20 metros de largo y el radar mostró que partes como la quilla y las tablas del suelo están preservadas. Los arqueólogos planean explorar más utilizando herramientas no invasivas para no dañar nada por accidente. Si es necesario, comenzarán una excavación. Muy lejos de Noruega, en el desierto de Namibia, un minero en busca de gemas encontró accidentalmente un naufragio legendario de casi 500 años de antigüedad. Los trabajadores llamaron a un arqueólogo para examinarlo y pensaron que debían ser los restos de un buque mercante portugués, el Bom Jesus, que había desaparecido misteriosamente en el siglo XVI. El Bom Jesus había partido de Lisboa cargado de tesoros con destino a India, pero en algún lugar del extremo sur de África, una tormenta brutal lo arrojó contra la costa de Namibia. El barco se estrelló contra las rocas, se desintegró y desapareció bajo las olas. Cuando los arqueólogos exploraron el naufragio, encontraron partes del barco esparcidas por la costa y enterradas bajo una gruesa capa de arena, lo que en realidad salvó a los restos de pudrirse. Incluso descubrieron tesoros, más de 40 toneladas de carga que se habían derramado del cofre del capitán bajo el agua cuando se rompió el casco. Había cañones, espadas, telas, herramientas que los marineros usaban para navegar guiándose por las estrellas y lo más importante de todo, 1845 lingotes de cobre, piezas sólidas de metal que pesaban en total entre 16 y 17 toneladas. Los científicos pudieron incluso leer las antiguas marcas comerciales estampadas en los lingotes y revelaron así que fueron hechos por una rica compañía comercial alemana. Y luego estaba el gran premio, más de 2.000 toneladas de oro y plata de todo el mundo, Portugal, Venecia, Francia y los estados moros, además de 105 colmillos gigantes de elefante que pesaban cerca de 2 toneladas. Los colmillos probablemente iban camino a convertirse en artículos de lujo como joyas y finas tallas. Pruebas de ADN mostraron más tarde que el marfil provenía de elefantes del bosque y la sabana del oeste de África. Sin embargo, no encontraron muchos huesos, lo que significa que la tripulación o bien logró escapar o se perdió para siempre en el mar. El 5 de diciembre de 1952, una neblina nauseabunda de color amarillo-gris envolvió Londres, cobrándose 12.000 vidas. Esto no era simplemente niebla. Apestaba a huevos podridos y se extendió por más de 48 kilómetros de ancho. Los autobuses se detuvieron, los aviones permanecieron en tierra y las ambulancias quedaron atrapadas. Durante 5 días la ciudad desapareció en la pestilencia y el lodo, con calles resbaladizas por un limo negro. Quienes se atrevían a salir tropezaban a ciegas, se manchaban sus rostros mientras las aves chocaban contra los edificios. Con visibilidad nula, los ladrones hicieron de las suyas y hasta los espectáculos en interiores fueron cancelados. La gran niebla envió a más de 100.000 personas a los hospitales, lo que dejó una herencia sombría de muerte y decadencia. Las causas de esta tragedia se remontan a tiempos antiguos. Algo llamado niebla de sopa de guisantes se convirtió en uno de los símbolos de Londres en el siglo XIX. Pero la naturaleza no fue la culpable de este fenómeno, sino que fue causada por las personas que quemaban carbón para calentar sus hogares y operar fábricas. De hecho, el aire de Londres comenzó a llenarse de humo ya en el siglo XIII, cuando la gente empezó a usar carbón de manera generalizada. La situación empeoró a medida que la ciudad crecía. Para el siglo XVII, las personas ya se quejaban del aire sucio. El rey Jacobo I intentó evitar tanta quema de carbón con nuevas leyes, pero realmente nada cambió. A medida que surgieron más fábricas durante la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII, el problema se salió de control. El aire estaba lleno de diminutas partículas a las que se adhería el agua, lo que formaba nubes oscuras y pesadas. Esta mezcla de humo y niebla se volvió tan intensa que la gente la llamó smog. Sí, esta palabra fue inventada en Londres a principios del siglo XX. A veces, el smog se volvía tan denso que podía durar toda una semana y hacía que las personas se enfermaran. Algunos incluso fallecieron por su causa. Aunque el smog era perjudicial, la gente no quería dejar de usar carbón porque les daba trabajo y mantenía sus hogares cálidos,
por lo que el problema persistió. Para el siglo XX, las densas nieblas finalmente comenzaron a ocurrir con menos frecuencia, porque las fábricas empezaron a trasladarse fuera de la ciudad. Pero en ese día de diciembre de 1952, un anticiclón apareció sobre Londres. Esto significaba que el aire frío cerca del suelo se quedó atrapado bajo el aire más caliente más arriba, como una tapa que lo mantenía todo debajo. Debido a esto, todo el humo de las fábricas, los automóviles y las chimeneas de las casas no pudo elevarse y dispersarse como de costumbre. En cambio, se mantuvo cerca del suelo, se mezcló con el agua y el aire y produjo una niebla extremadamente densa y sucia. Además, los días de diciembre son más cortos y hace mucho frío, por lo que la gente tuvo que usar aún más carbón para la calefacción e iluminación de lo que normalmente usaban. Todo esto llevó a un desastre. Era evidente que las partículas de azufre del carbón quemado hicieron que la niebla se volviera amarillenta y oliera a huevos podridos. Pero los científicos no lograban entender por qué ni cómo estas partículas se convertían en ácido sulfúrico. Décadas después, un equipo internacional de investigadores recreó esa niebla alarmante en un laboratorio. Utilizaron muestras de aire y mediciones atmosféricas de la niebla en dos grandes ciudades chinas que tienen altos niveles de dióxido de azufre en el aire, como Londres durante la Gran Niebla. Descubrieron que el aire espeso y sucio, denominado neblina, no se forma de la misma manera en Londres que en China. En la niebla de Londres, el humo del carbón quemado libera dos gases, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. Estos gases se mezclaban con las gotas de agua en la niebla, lo que al principio lo hacía inofensivo porque el agua diluía las sustancias químicas perjudiciales. Pero a medida que el agua se evaporaba y no había nada que diluyera los dos dióxidos, la niebla se volvía muy ácida y peligrosa para respirar, lo que dañaba los pulmones de las personas. En la actual China las cosas son un poco diferentes. Un tercer químico, el amoníaco, se une a la mezcla. Este, que proviene de granjas y automóviles, ayuda a equilibrar la acidez de la niebla, por lo que es menos dañina que la niebla mortal de Londres. Sin embargo, los científicos descubrieron que reducir el dióxido de nitrógeno y el amoníaco aún podría ayudar a China a reducir sus problemas de calidad de aire. Esperan que su descubrimiento ayude tanto a comprender las nieblas pesadas de Londres como a ofrecer ideas a China para mejorar la calidad de su aire. También podría salvar la salud de millones de personas en todo el mundo que ahora viven en ciudades con mala calidad de aire. Después de la terrible niebla de 1952, todos comprendieron lo grave que era el problema del aire en Londres. 4 años después, las autoridades británicas crearon una ley llamada Ley del Aire Limpio para evitar que algo así volviera a ocurrir. Esta les prohibía a las personas quemar combustible que producían humo, como el carbón en sus hogares o en hornos de fábrica en algunas partes de la ciudad. Para ayudar a la gente a adaptarse, las autoridades les dieron dinero para que pudieran cambiar a opciones de calefacción más limpias, como el petróleo, gas natural o electricidad. Estas modificaciones tardaron tiempo en marcar una gran diferencia y, tristemente, otro smog peligroso ocurrió en 1972. Pero la ley de aire limpio fue un paso muy importante para proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Casi un siglo antes de la Gran Niebla de 1858, otro evento maloliente ocurrió en Londres, el Gran Hedor. En ese entonces la gente no tenía baños adecuados ni alcantarillado, y todos los residuos de las casas y fábricas iban directamente al río Támesis. Cuando el clima se puso extremadamente caluroso en julio y agosto, el nivel del agua en el río bajó, y montones de residuos, a veces de 1,80 m, aparecían en las orillas fangosas. El olor era tan terrible que incluso la reina Victoria y el príncipe Alberto tuvieron que cancelar su paseo en barco por el río. Los políticos que trabajaban en los flamantes edificios del Parlamento, que estaban justo al lado del río, tampoco podían soportar el olor.
El aire dentro era tan terrible que tenían que taparse las narices con pañuelos para poder respirar. Incluso intentaron empapar las cortinas en cloruro de cal con la esperanza de que ayudara a cubrir el horrible hedor. Muchos londinenses creían que el aire malo llamado miasma causaba cosas horribles como el cólera, que ya se había cobrado la vida de muchas personas. El ingeniero Joseph Bazalgette resolvió el problema al construir un nuevo sistema de alcantarillado que desplazaría todos los desechos lejos de la ciudad. Su sistema estaba tan bien diseñado que aún funciona hoy en día, aunque la población de Londres ha crecido a más de 8 millones de personas. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, también hubo un día en el que no podías ver tu mano frente a tu cara y era imposible respirar afuera. Pero las razones de este domingo negro fueron muy diferentes a las de la gran niebla de Londres. En 1931, casi dejó de llover por completo en las grandes llanuras del sur. Esta sequía duró casi 10 años. Sin lluvia, las granjas se secaron y el suelo se convirtió en polvo. Los fuertes vientos levantaron esta tierra seca en el aire y crearon enormes tormentas de polvo. Estas, llamadas tormentas negras, dificultaban la respiración y la visión. La gente intentaba protegerse poniéndose vaselina en la nariz, usando mascarillas y sellando sus hogares, pero el polvo seguía enfermando a muchos de ellos. En 1934 las cosas empeoraron aún más. Fue el año más seco en más de 1000 años. Las temperaturas superaron los 100 grados durante semanas y la tierra se volvió aún más árida. El 14 de abril de 1935, después de meses de un clima terrible, el cielo finalmente se veía despejado y apenas había viento, lo cual era raro para esta zona. La gente salió expectante con la esperanza de que lo peor ya hubiera pasado. Un ministro de Oklahoma anunció que unas cuantas buenas tormentas de lluvia harían que la tierra volviera a ser fértil. Pero desafortunadamente, esa mañana, un viento frío de Canadá se encontró con aire caliente en las Dakotas y comenzó una tormenta de polvo masiva. Esta creció hasta tener cientos de kilómetros de ancho y miles de metros de altura. Un día soleado se volvió al instante en uno completamente oscuro. Los conductores tuvieron que esconderse en sus autos y otras personas se refugiaron en sótanos. Encontraron amparo en graneros, estaciones de bomberos, refugios contra tornados y debajo de sus camas para mantenerse seguros. La tormenta no se detuvo durante horas y se cobró al menos 20 vidas. Muchas personas no podían dejar de toser y un hombre quedó ciego. La tormenta fue tan fuerte que arrastró 300,000 toneladas de tierra a través del país y hasta llegó a la costa este. La masa terrestre prehistórica de Doggerland no era un páramo vacío durante la última era de hielo, como los científicos solían creer. Estaba llena de vida, con árboles, animales y quizás hasta personas. Y entonces el Mar del Norte se lo tragó todo, como si nunca hubiera existido. Entonces no, Doggerland no era una perrera gigante antigua, aunque eso habría estado padre. Era una enorme extensión de tierra que conectaba Gran Bretaña con la Europa continental. Podrías haber caminado desde la Inglaterra actual hasta los Países Bajos sin ver agua. Los ríos la atravesaban, los animales migraban por ella, y los primeros humanos probablemente seguían esas mismas rutas, cazando, recolectando y construyendo sus vidas en esta tierra. Luego los glaciares se derritieron y el nivel del mar empezó a subir. Doggerland se fue ahogando lentamente. La tierra se convirtió en humedales y los humedales se fragmentaron en islas. Las islas se encogían año tras año, los senderos del bosque se volvieron pantanos, los ríos se ensancharon hasta ser canales y finalmente, entre 10,000 y 7,000 años atrás, el mar terminó el trabajo. Pero ahora los científicos sacaron evidencia de todo un ecosistema forestal que existió aquí hace más de 16,000 años. Miles de años antes de lo que se pensaba. Usaron análisis de ADN antiguo sedimentario para descubrirlo. Todo ser vivo deja pequeños rastros de sí mismo,
fragmentos microscópicos de ADN, y esos fragmentos pueden quedar atrapados en lodo y arena durante miles de años. Las capas se acumulan, y esos fragmentos permanecen ahí, como huellas presionadas en cemento fresco. Los científicos perforan, extraen esas capas y las leen como una línea del tiempo. Cuando analizaron ADN antiguo sedimentario de 252 muestras de 41 núcleos de sedimento marino, encontraron rastros de robles, olmos y avellanos, especies reales de bosque templado. Y no solo sobrevivían ahí, sino que prosperaban hace más de 16.000 años. Eso es en plena era de hielo, una época que siempre imaginamos como brutal y sin vida, especialmente en el norte de Europa. Pero en vez de un desierto congelado, parece que esta zona era un refugio oculto de vida. Y no era un brote temporal después del hielo, sino un ecosistema profundamente arraigado. Era lo suficientemente estable para sostener árboles grandes con sistemas de raíces enormes. Eso no pasa a menos que el suelo se mantenga firme, que haya estaciones, ciclos de crecimiento y suficiente equilibrio para que la vida se establezca y permanezca. Entre todo el ADN, los científicos encontraron rastros de un árbol llamado Pterocarya, un pariente lejano del nogal moderno. Lo extraño es que los investigadores creían que había desaparecido de esa región hace unos 400.000 años, pero de alguna forma sobrevivió aquí. Y ese detalle cambia cómo entendemos la extinción. Podría significar que las especies no siempre desaparecen por completo. A veces se repliegan y sobreviven en pequeños refugios que simplemente no hemos descubierto. Todo esto significa que partes de Doggerland probablemente permanecieron sobre el agua durante grandes inundaciones, como el tsunami de Estorega hace unos 8.150 años. Esto quiere decir que esta tierra no simplemente desapareció, resistió. Se fue fragmentando poco a poco, aferrándose en pedazos antes de desaparecer por completo. Pero en realidad, todo eso aún existe. No está vivo ni es visible, pero está preservado bajo capas de fondo marino y kilómetros de agua. Los barcos pasan sobre él todos los días, las olas lo cruzan. Si pudieras drenar el Mar del Norte por un instante, verías esos viejos cauces tallados en la tierra, capas de suelo y quizás hasta raíces preservadas donde alguna vez hubo árboles. Otro detalle interesante es que los científicos creen que Doggerland podría explicar por qué los rastros de los primeros humanos en Gran Bretaña parecen tan dispersos. Si la gente vivió ahí, y es muy probable que así fuera, cuando el mar se tragó la tierra, se tragó su historia también. Campamentos, herramientas, caminos y comunidades enteras desaparecieron. Ahora, Doggerland no es una anomalía única. Así que vamos al extremo opuesto. La Antártida, con su hielo interminable, vientos brutales y temperaturas que no perdonan nada. La ves y piensas que nada sobrevive ahí. Pero los científicos la recorrieron y demostraron que esa idea estaba completamente equivocada. Entre 2019 y principios de 2020, un equipo recorrió una zona remota de la Antártida. Sus instrumentos captaron algo extraño bajo sus pies. No hielo sólido como esperaban, sino algo más blando. Así que perforaron. Capa tras capa de hielo fue saliendo, hasta que a unos 12 metros de profundidad encontraron algo imposible: agua líquida. Era un lago escondido bajo el hielo en uno de los ambientes más hostiles de la Tierra. Analizaron el agua tratando de entender de dónde venía, porque este lugar no recibe mucha nieve. El viento se lleva la humedad. La luz del sol evapora lo poco que queda. Entonces, ¿cómo sobrevive un lago aquí? La respuesta es química. Pequeños rastros de materiales disueltos en el agua ayudaron a los científicos a encontrar una fuente oculta. Resultó que un glaciar cercano alimenta el lago por canales subacuáticos que nadie sabía que existían. Y cuando miraron más de cerca, encontraron tapetes microbianos, alfombras vivientes de organismos microscópicos dentro de ese ambiente oscuro y sellado. Algunos se extienden planos sobre el fondo del lago como tapetes. Otros crecen hacia arriba en formas puntiagudas que alcanzan casi 40 centímetros. Más de 30 centímetros de vida creciendo en total oscuridad, bajo hielo grueso, completamente aislada del mundo exterior. Y esta vida no solo existe, se organiza y cambia con el tiempo. Está estructurada como el suelo de un bosque en miniatura,
solo que en una forma completamente inusual. Otro descubrimiento en la Antártida que impactó a los científicos fueron burbujas, encontradas dentro del que podría ser el hielo más antiguo jamás traído a la superficie, casi 1.200.000 años. Antes de esto, los investigadores solo podían rastrear la historia climática de la Tierra unos 800.000 años atrás. Eso ya parecía antiguo, pero dejaba un enorme vacío en la historia de nuestro planeta. Así que los científicos buscaron el hielo correcto para llenar esos huecos. Algunas partes de la Antártida tienen hielo que podría tener 3 o hasta 4 millones de años, pero está desordenado e incompleto. Necesitaban una línea temporal limpia, capa tras capa, año tras año. Así que pasaron años buscando el lugar perfecto, escaneando el continente congelado como detectives buscando un archivo enterrado. Y cuando por fin perforaron el hielo en el lugar exacto, encontraron algo especial. Núcleos de hielo cristalino apilados como una línea temporal congelada, con diminutas burbujas adentro. Cada una tenía una muestra microscópica de aire antiguo, sellada del mundo durante cientos de miles, a veces más de 1 millón de años. Cuando los científicos estudian esas burbujas, pueden descifrar cómo era la atmósfera, qué gases llenaban el cielo, cuánto dióxido de carbono había y cómo fue cambiando el clima del planeta con el tiempo. Un momento dentro de ese hielo destaca más que el resto. El periodo de hace unos 900.000 años. Esa época pudo ser uno de los momentos más cercanos a la extinción que nuestra especie enfrentó. Según estudios genéticos, la población humana cayó a unos 1.300 individuos en todo el mundo. Nadie sabe exactamente qué lo causó, pero el clima es uno de los principales sospechosos. Cambios ambientales masivos, temperaturas cambiantes, ecosistemas inestables, todo pudo acumularse en contra de los primeros humanos al mismo tiempo, y esas burbujas podrían tener pistas sobre qué tipo de mundo tuvieron que enfrentar esos pocos sobrevivientes. Así que cuando los científicos miran dentro de una de esas burbujas antiguas, están rastreando la supervivencia. Se preguntan cómo un puñado de humanos sobrevivió uno de los capítulos más difíciles en la historia de la Tierra. ¿Y qué podría significar eso para nosotros hoy? Y cuando los científicos escanearon la Antártida desde el espacio, encontraron algo aún más difícil de asimilar. Bajo más de 1.800 metros de hielo, detectaron un paisaje antiguo. No formas borrosas, sino terreno real con valles tallados por ríos y tierra dividida en bloques por fuerzas tectónicas hace millones de años. Un lugar donde el agua alguna vez fluyó libremente por la superficie. Este paisaje tiene unos 34 millones de años, de una época antes de que la Antártida se congelara por completo. Y de alguna forma, en esta región, el hielo no lo desgastó. Solo se posó encima, congelado en su lugar, y lo preservó como una cápsula del tiempo. Los científicos lo describieron como un fantasma, porque no debería seguir existiendo. La mayoría de los paisajes se remodelan, se borran, se reciclan con el tiempo. Pero este simplemente permaneció. Cuando conectas todo esto, puedes ver que la Tierra no cambia de forma lenta y predecible. Esconde cosas, como ecosistemas e historias enteras. Caminamos por ahí creyendo que conocemos este planeta, pero debajo de nosotros, bajo océanos, hielo y capas de tiempo, hay mundos enteros que ni siquiera hemos tocado. Hay un tramo de agua que incluso los exploradores más experimentados temen. No importa en qué temporada elijas cruzarlo, corres el riesgo de encontrarte cara a cara con olas que pueden alcanzar la altura del letrero de Hollywood. Estoy hablando del pasaje de Drake, la vía marítima que conecta el Océano Pacífico con el Atlántico, extendiéndose desde el Cabo de Hornos en el extremo sur de Sudamérica hasta las Islas Shetland del Sur en la Antártida. Es tan ancho como la distancia de Londres a Berlín y puede tardar hasta 48 horas en cruzarse. Algunos marineros comparan llegar al otro lado con ir a la luna, así de desafiante es. Incluso el hombre que lo descubrió, Sir Francis Drake, nunca navegó por estas aguas porque le parecían demasiado peligrosas y optó por un paso más tranquilo aunque más largo, el Estrecho de Magallanes. El pasaje cobró la vida de alrededor de 20.000 marineros y más de 800 barcos. Los turistas que desean ver la Antártida cruzan el pasaje de Drake con regularidad, aunque todavía se considera la travesía oceánica más aterradora del mundo.
La península antártica a donde van los viajeros en realidad no forma parte de la Antártida misma. Se extiende y apunta hacia Sudamérica como dos dedos casi tocándose. El agua se aprieta entre estas dos masas de tierra y genera fuertes corrientes oceánicas. El paso es parte de la corriente circumpolar antártica, la mayor corriente oceánica del mundo. El agua fluye a través del pasaje a una velocidad de entre 95 y 150 millones de metros cúbicos por segundo, lo que la hace muy turbulenta. Además, hay vientos que usualmente soplan de oeste a este y son muy fuertes entre los 40 y 60 grados de latitud. Por eso esas zonas son llamadas los 40 rugientes, 50 furiosos y 60 aulladores. La tierra desacelera los vientos, razón por la cual las tormentas que llegan a Irlanda y al Reino Unido se debilitan al moverse hacia el este. Pero la latitud de Drake es el único lugar donde los vientos pueden soplar alrededor de la Tierra sin ser detenidos por la Tierra, por lo que siguen acelerándose. Estos fuertes vientos se convierten en enormes olas que pueden golpear los barcos con mucha fuerza, normalmente de alrededor de 4 o 5 metros de altura. Son mucho más altas que las olas del Atlántico. El pasaje de Drake también tiene montañas submarinas que no puedes ver. La enorme corriente se abre paso por este estrecho pasaje y provoca que las olas choquen contra estas montañas bajo el agua. Estas olas internas crean remolinos que traen agua fría desde el fondo del océano. Así que no solo es agitado en la superficie, el agua es salvaje hasta el fondo. El primer marinero que logró navegar alrededor del Cabo de Hornos y a través del pasaje de Drake fue un holandés, Wilhelm Schouten, en 1616. Pero el intento más famoso de cruzarlo fue llevado a cabo por Sir Ernest Henry Shackleton en su barco llamado Endurance. Él y 27 de sus hombres partieron desde Georgia del Sur con el objetivo de llegar a la bahía de Bassel en la Antártida. Pero las cosas no salieron como planeaba. El 19 de enero de 1915, su barco se quedó atascado en el hielo y en octubre comenzó a hundirse. Acamparon en hielo flotante durante 2 meses antes de navegar en botes salvavidas a un lugar remoto y helado llamado Isla Elefante. Shackleton y 5 hombres hicieron un viaje arriesgado hacia Georgia del Sur para buscar ayuda. Les llevó 15 días cruzar el paso Drake con vientos huracanados. Finalmente llegaron a salvo y organizaron un rescate para el resto de la tripulación. Los científicos encontraron el pecio del Endurance recién en 2022, a 3.000 metros bajo el agua. En diciembre de 2019, 6 valientes atletas decidieron cruzar el pasaje de Drake remando un bote por primera vez en la historia. Les llevó 12 días de remo continuo, con una rotación de remeros cada 90 minutos. Lo lograron, y probablemente fue la manera más difícil posible de cruzar el pasaje. Los atletas mencionaron que estaba frío, mojado y sucio, y las olas los golpeaban como muros. El clima en el pasaje de Drake cambia mucho, pero los capitanes de barcos siempre pueden preverlo y rotar su rumbo. Pueden adelantar la hora de salida para tener un margen de seguridad y no quedarse atrapados en medio del pasaje en las peores condiciones. A veces, el viaje es suave y tranquilo, y lo llaman Lago Drake. Otras veces, los marineros sienten olas agitadas y se llama Batido Drake. Algunos capitanes experimentados que cruzan a menudo el paso dicen que el efecto Lago Drake ocurre una vez cada 10 cruces y experimentan el Batido Drake 1 o 2 veces cada 10 viajes. Un balandro o un kayak probablemente no sobrevivirán el viaje entre olas gigantes, pero las embarcaciones modernas y los cruceros tienen cascos resistentes y mecanismos de estabilización avanzados. Así que el viaje ya no es tan peligroso. Pero aún así es toda una aventura, especialmente si te mareas. Si no te apetece arriesgarte, pero deseas viajar del Océano Pacífico al Océano Atlántico por agua de manera rápida, el Canal de Panamá te está esperando. La gente comenzó a pensar en crear un pasaje acuático a través de Panamá en el siglo XVI. En aquel entonces, un explorador español descubrió que solo un delgado tramo de tierra separaba los dos océanos. Pero parecía imposible construirlo debido a las montañas y la densa jungla, por lo que la idea tuvo que esperar un par de siglos. Finalmente, en 1880, Francia, liderada por el hombre que concretó el Canal de Suez en Egipto, intentó construir el canal. Pero las personas que comenzaron la construcción pronto descubrieron que era mucho más difícil de lo que parecía en el mapa.
La tierra de Panamá era uno de los lugares más difíciles y peligrosos para cavar una gran vía acuática. Los trabajadores tenían que mover literalmente enormes montañas en una jungla llena de serpientes, donde hacía muchísimo calor y llovía intensamente. Durante la temporada de lluvias, las fuertes precipitaciones convertían los ríos en rápidos salvajes y empapaban a los trabajadores. A veces, no veían el sol por 2 semanas y sus ropas permanecían mojadas todo el tiempo. Grandes rocas caían y diminutos mosquitos que portaban malaria enfermaban gravemente a la gente. Y luego sucedió un terremoto. Estaban perdiendo miles de personas. Por eso, Francia decidió abandonar el proyecto después de 7 años. Luego, Estados Unidos compró los activos franceses en la zona del canal y lo terminó en 1914. Le costó a Estados Unidos alrededor de $375 millones. El paso de agua, de 80 kilómetros de largo, les ahorraba a los barcos que viajan entre Nueva York y San Francisco 12.700 kilómetros. Alrededor de 14,000 barcos lo utilizan cada año y pagan aproximadamente $1.800.000 en peajes. Así que parece que todo valió la pena. Otro desafiante curso de agua de esta parte del mundo es el río Amazonas. Tiene aproximadamente 7,000 kilómetros de largo, fluye a través de 3 países y más de 30 millones de personas viven en su cuenca. Pero no hay ni un solo puente que lo cruce. El río tiene muchos pantanos y suelos blandos, por lo que los ingenieros deberían construir puentes muy largos y cimientos muy profundos, lo cual cuesta mucho dinero. Construir puentes sobre aguas profundas es complicado, pero en otros lugares del mundo, los ingenieros pueden utilizar cosas como plataformas flotantes para ayudar. El cauce del río y los niveles de agua cambian mucho durante el año. En la estación seca, de junio a noviembre, el río suele tener entre 3 y 9 kilómetros de ancho. Pero en la temporada de lluvias, de diciembre a abril, el río puede llegar a medir hasta 48 kilómetros de ancho y el nivel del agua puede subir hasta 15 metros. Por eso no se pueden construir puentes flotantes ni pontones. Las riberas están compuestas de tierra blanda que se mueve y se erosiona con las estaciones, lo que hace las cosas aún más difíciles. Tendría que ser un proyecto absolutamente único para superar todos estos desafíos. Por suerte, no hay una necesidad urgente de un puente sobre el Amazonas en este momento. El río mayormente atraviesa zonas poco pobladas, por lo que no hay tantas carreteras principales que necesiten ser conectadas por puentes. En algunas regiones del Océano Pacífico los barcos se hunden con mucha facilidad, lo que causa temor en los navegantes. Aunque hay muchas rutas en esa zona, existen algunas que pocos se atreven a cruzar porque atravesarlas puede significar enfrentarse a fuerzas de la naturaleza extremadamente peligrosas. Si necesitas viajar de Asia a América en barco, la ruta más evidente sería la más corta y rápida, es decir, una línea casi recta bajo el Océano Pacífico Norte. Sin embargo, es mejor evitar cruzar este lugar y optar por rutas más largas y costosas, pero mucho más seguras. No hay una sola razón, sino varias. El Pacífico alberga algunas de las aguas más peligrosas del planeta. Cuando abrimos un mapa del mundo, generalmente vemos que el Océano Pacífico está como dividido, lo que nos impide darnos cuenta de lo grande que es, pero en realidad este gigante cubre casi 1/3 de la superficie de la Tierra. Es unas 10 veces más grande que el océano más pequeño del mundo, el Ártico. En otras palabras, al cruzarlo, las probabilidades de quedar aislado de cualquier masa terrestre son muy altas, y en casos de emergencias, fallas mecánicas o tormentas, la ayuda podría tardar días o incluso semanas en llegar. Esto aumenta significativamente el riesgo de accidentes graves, la posibilidad de pérdida de carga y, en casos más graves, algo aún peor. Analicémoslo. Un viaje en barco desde Santos, Brasil, hasta la ciudad del Cabo, Sudáfrica, cubre un poco más de 5.500 kilómetros. Para ir de Callao, Perú, a Shanghái, China, debes viajar alrededor de 16.000 kilómetros.
Otro problema importante que impide a los navegantes cruzar el Pacífico son los sistemas de tormentas, cuyo nombre ya indica lo que contienen: tormentas impredecibles y por lo tanto peligrosas. Además, cerca del Ecuador hay una cadena de vientos llamados alisios que influyen directamente en el clima de la región tropical y suelen provocar lluvia. Los vientos alisios son vientos fuertes y constantes que actúan como un remolino que gira sin detenerse, y aunque son muy importantes para la naturaleza ya que distribuyen la humedad a través de los bosques e incluso influyen en la formación de desiertos, presentan un problema: su intensidad varía según la estación. En invierno, por ejemplo, pueden ser mucho más fuertes y dado que estos vientos son responsables de mover las aguas oceánicas, también forman potentes corrientes marinas que podrán hacer el viaje mucho más peligroso. En 2015, los investigadores encontraron una serie de vientos alisios invernales extremadamente fuertes que provocaron una serie de olas cortas pero intensas en el Océano Pacífico. Observaron que esas olas comenzaron a golpear el barco con fuerza constante y repetidamente. Como resultado, la estructura del casco se torció y se deformó por completo, y al final confirmaron lo que ya sabían: esas olas causadas por los vientos alisios invernales podrían ser una verdadera amenaza para las embarcaciones. Por cierto, ¿recuerdas que la ayuda en medio del Pacífico puede tardar bastante en llegar? Bien, hay más de una razón para la hostilidad de los vientos. Un océano tan grande no tiene muchas barreras geográficas como montañas o grandes islas. Esto significa que no hay estructuras terrestres a su alrededor que puedan retener o frenar los vientos y las corrientes. Así que los vientos alisios y las corrientes oceánicas tienen completa libertad para ganar fuerza y velocidad. Esto explica por qué el Pacífico es escenario de poderosas tormentas y olas gigantes. Esto es diferente, por ejemplo, del Atlántico Norte, donde América del Norte, Europa y África ayudan a contener y redirigir los sistemas atmosféricos y marítimos. Es muy común que los científicos vean el fondo del Océano Pacífico como un enorme rompecabezas, porque está lleno de piezas en movimiento. Alberga la mayor cantidad de placas tectónicas del planeta, y una de ellas, la del Pacífico, es la placa marítima más grande que la ciencia ha identificado. Esta particularidad hace que la región sea muy inestable ante terremotos y erupciones volcánicas. Aunque el océano se vea tranquilo a primera vista, debido a su geología las cosas pueden cambiar muy rápido. Esto lo hace impredecible y traicionero. Por ejemplo, en 2020, el buque de carga Oneapus estaba cruzando el océano a 2.500 kilómetros al noreste de Hawái, cuando quedó atrapado en una tormenta torrencial. Como resultado, más de 1.800 contenedores se dañaron al caer al fondo del mar. Cientos más se cayeron en la cubierta y se convirtieron en un verdadero dominó de acero por la fuerza del viento. El capitán logró dirigir el barco hacia Japón. El viaje duró una semana y recién llegar allí comprendieron la magnitud de la pérdida. Pero no fue solo el Oneapus. Al año siguiente, el barco Maersk Essen perdió alrededor de 750 contenedores, mientras que el Marex Eindhoven perdió más de 260. En ambos casos, las rutas se dirigían a Asia. Solo estos tres incidentes ya han excedido ampliamente el promedio anual global de contenedores perdidos en el mar, que es aproximadamente 1.400 por año. Y lo más curioso es que estos sucesos ocurrieron en invierno. Hablando de invierno, fue en el invierno del 2020 cuando el Pacífico hizo historia. Los científicos registraron una ola de 18 metros de altura en el océano, lo cual equivale a la altura de un edificio de 5 o 6 pisos. En general, una ola se considera gigante o extrema cuando tiene más del doble de altura que las otras a su alrededor. Sin embargo, esta fue casi 3 veces más grande que el resto. Es importante recordar que, a pesar de ser raras y aterradoras, estas olas no son un tsunami, ya que son provocadas por el viento. Los tsunamis, en cambio, suelen ocurrir después de terremotos, submarinos o erupciones volcánicas. Otro gran monstruo del Pacífico son los tifones, y la temporada de tifones de 2024 lo confirmó.
Uno de los acontecimientos destacados fue el huracán Christie. No tocó la corteza, lo que significa que no causó daños directos, pero no podemos subestimarlo. Christie alcanzó la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, que es el nivel máximo. Un huracán de este grado se considera catastrófico, por lo que no es de extrañar que fuera lo suficientemente potente como para generar olas enormes y corrientes de resaca tan peligrosas. Además de esto, también estuvo el super tifón Yagi, que impactó el continente asiático con tanta fuerza que ganó la reputación de ser el más poderoso en los últimos 70 años. Al llegar a Vietnam, causó alrededor de $1.600 millones en daños, destruyó infraestructuras en varias ciudades y dejó un rastro de víctimas por donde pasó. Como si esto no fuera suficiente, el Pacífico también alberga una de las regiones más inestables del planeta, el famoso Anillo de Fuego. Es una enorme área con forma de grieta que presenta una intensidad actividad volcánica y sísmica. Es el lugar tectónicamente más activo del mundo, ya que las placas de las cortezas se mueven constantemente allí. Se separan y chocan o se rozan entre sí, lo que hace que la región tenga terremotos y erupciones volcánicas todo el tiempo. Los sismógrafos registran algún tipo de temblor allí cada 5 minutos. Esta peligrosa región es responsable del 90% de los terremotos del planeta, así que 9 de cada 10 temblores ocurren dentro de este anillo que se extiende por el norte del Pacífico. Y la peor parte es que no solo afecta a América del Norte o a Asia. En 2023 se sintieron temblores vinculados al Anillo de Fuego en varios países de América Latina, como Argentina, Chile, Ecuador y Perú. Hubo un rastro de destrucción y se perdieron las vidas de unas 15 personas. No faltan razones para que los barcos eviten la ruta más corta a través del Pacífico y opten por las más largas. Como reza el dicho popular, más vale prevenir que curar. El naufragio del MS Estonia es uno de los peores desastres marítimos en Europa. Los restos de este enorme barco siguen en el fondo del mar Báltico, pero durante mucho tiempo las autoridades no permitieron que nadie se acercara. Es más, en algún momento hasta planearon sepultar la nave bajo miles de toneladas de concreto. Pero, ¿por qué? Si solo era un ferry de pasajeros. Quizás alguien realmente quería ocultar algún secreto relacionado con el barco. Vamos a intentar descubrirlo. El 27 de septiembre de 1994, el MS Estonia zarpó de Tallinn rumbo a Estocolmo. A bordo iban 803 pasajeros y 186 tripulantes. Desde el inicio del trayecto, el ferry enfrentó dificultades por una tormenta muy fuerte. Sin embargo, las olas altas y los vientos fuertes no eran raros en el mar Báltico en otoño, y la tripulación estaba preparada. Pero cerca de la 1 de la madrugada, algo salió mal. Se escuchó un fuerte estruendo metálico. Según el informe posterior del accidente, ese ruido fue causado por una ola gigante que golpeó el barco. Había algo raro en esa ola. Lo sabrán más adelante. Se escuchó un fuerte estruendo. Después, cerca de la 1 de la madrugada, el visera de proa se levantó, las puertas se dieron y el agua entró a raudales. La tripulación envió una señal, pero el agua llenaba el barco rápido. Cerca de la 1:50 de la madrugada, el Estonia se hundió. De todos los pasajeros, 138 personas sobrevivieron. Una de ellas falleció después en el hospital. La noticia del desastre conmocionó a Europa. Para Suecia y Estonia, fue una de las peores catástrofes en la historia de ambos países, ya que la mayoría de los pasajeros a bordo eran ciudadanos de estas naciones. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Por qué el barco se hundió tan rápido? ¿Qué fue esa enorme ola? Por supuesto, se inició una investigación. Al principio no hubo sospechas, pero luego pasaron cosas extrañas. Estonia, Suecia y Finlandia organizaron la Comisión Conjunta de Investigación de Accidentes, conocida como JAIC. Después de una investigación exhaustiva, la comisión concluyó que el mecanismo de cierre de la visera de proa falló por la presión del oleaje fuerte, provocando que la visera se desprendiera, arrancando la rampa de proa y permitiendo que cantidades enormes de agua inundaran la cubierta de vehículos. Pero, ¿por qué pasó esto? Dijeron que la causa fue un mantenimiento deficiente. Sin embargo, los sobrevivientes aseguraron que todo empezó con un fuerte estruendo. Los seguros no generaron ese sonido. Algo más ocurrió.
La gente no solo escuchó la explosión, sino que también la sintieron. Pero por alguna razón, estos testimonios no se incluyeron en el informe. Raro, ¿no? Y eso fue solo el principio. Cuando un ferry está en puerto, su visera de proa hermética se abre para que los pasajeros y vehículos puedan abordar. Esta sección se abrió durante la tormenta y permitió que el agua entrara a chorros. Sin embargo, la visera de proa fue encontrada después a casi 1,5 kilómetros del sitio del naufragio. 6 semanas después del desastre, la sacaron del mar y la escondieron en una base cerca de Estocolmo para investigar. Esa pieza del barco sigue ahí hoy. Las autoridades suecas prometieron que iban a sacar el barco completo del fondo del mar, pero entonces algo pasó y de repente cambiaron de opinión. Luego, en 1995, los gobiernos de Suecia, Finlandia, Estonia, el Reino Unido y varios otros países prohibieron por completo cualquier investigación de los restos. Como castigo, los infractores podían enfrentar 2 años de prisión. Dijeron que era por razones éticas. Según ellos, el sitio es una tumba marítima y nadie debería acercarse por respeto a los ahogados. Pero las decisiones extrañas no terminaron ahí. Las autoridades de Suecia, Finlandia y Estonia incluso decidieron sellar el barco hundido con concreto para que nadie pudiera perturbar los restos ni permitir que los saqueadores llegaran a ellos. Por supuesto, los familiares de los pasajeros estaban indignados. Hicieron reuniones, manifestaciones, protestaron contra la decisión y funcionó. Las autoridades abandonaron el plan de sellar el barco con concreto, pero la prohibición de acercarse sin autorización sigue vigente. Tras la investigación y las declaraciones de los funcionarios, la gente empezó a hablar de teorías conspirativas. El barco quizás llevaba tecnología secreta o información confidencial. Considerando que esta hipotética tecnología iba en un barco de pasajeros, alguien pudo haber querido mantener ese transporte en secreto. Otra versión afirmaba que una especie de cohete submarino impactó el barco, perforó la sección de proa y generó el fuerte estruendo que escucharon los sobrevivientes. Pero, ¿por qué alguien lanzaría un cohete así? Quizás por la carga del barco. Incluso si la embarcación transportaba algo clasificado, ¿hay alguna evidencia que respalde esta versión más allá de las teorías? Sí, hay algunas. En el año 2000, un periodista alemán logró llegar al sitio del naufragio y tomó una muestra del casco del barco hundido. Analizó la pieza y dijo que el metal sufrió fuerzas por una explosión. Sin embargo, otros especialistas de un laboratorio gubernamental descubrieron después que marcas similares podían encontrarse en otros ferries también. Dijeron que no era consecuencia de una explosión, sino el resultado de un tratamiento anticorrosivo especial aplicado al acero. Es difícil saber qué creer, pero había otro detalle. En 2004, 10 años después de la tragedia, la televisión sueca entrevistó a un exoficial de aduanas que había trabajado en el puerto de Estocolmo. Dijo que semanas antes del desastre, 2 cajas fueron transportadas por el puerto en el MS Estonia. El oficial de aduanas quiso saber más sobre la carga, pero sus superiores le ordenaron ignorarla. Eso significa que el barco quizás ya había estado transportando algún tipo de carga secreta, incluso antes de la tragedia. La prohibición de investigar los restos, los testimonios de testigos que no se incluyeron en la investigación, la entrevista del oficial de aduanas y la indignación pública. Todos estos factores eran demasiado importantes como para simplemente ignorarlos y olvidarse del desastre. A pesar de la prohibición, un hombre decidió acercarse al barco. El periodista y cineasta sueco Henrik Evertsson envió una cámara montada en un vehículo submarino y examinó cuidadosamente los restos del MS Estonia. En 2020 estrenó un documental que reveló muchas cosas de las que las autoridades nunca habían hablado. El equipo del director usó un vehículo submarino operado a control remoto que descendió al fondo marino y filmó el barco. Hallaron un gran agujero en el costado del MS Estonia. Los cineastas afirmaron que ese daño no pudo haber sido causado por las olas, por la visera desprendida, ni por el fondo marino. Si el barco hubiera golpeado rocas, podría ser creíble, pero según el director, el sitio del naufragio consistía en arcilla profunda y suave. Concluyeron que un agujero así en el casco pudo haber sido causado por un objeto del tamaño de un pequeño submarino que chocó contra el ferry a alta velocidad. Por supuesto, las autoridades no podían ignorar esta película. Admitieron que era necesario realizar una nueva investigación.
Durante 2021 y 2022, las autoridades de Estonia, Finlandia y Suecia organizaron varias inmersiones al sitio del naufragio. Usaron cámaras especiales, escáneres láser en 3 dimensiones y otro equipo avanzado. Luego, un informe preliminar en 23. Declararon que no había señales de colisión entre el barco y otro objeto, ni evidencia de alguna explosión en la sección de proa. También se reportó que la embarcación no estaba en condiciones de navegar al momento de su última salida debido a defectos técnicos. Henrik Evertsson fue arrestado por explorar ilegalmente el naufragio, pero no recibió prisión. En cambio, se le ordenó pagar multas. En 2023 se estrenó un documental televisivo sobre el trabajo de Evertsson. La película afirmaba que Henrik quiso convencer a la audiencia de que un objeto desconocido había chocado contra el barco, y usó materiales gráficos que engañaron a los espectadores. Tal vez no lo hizo. Tal vez las autoridades tenían razón. O tal vez las teorías conspirativas alrededor del barco también son ciertas. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente qué le pasó al MS Estonia en aquel fatídico día. Las olas del océano pueden hacerse mucho más grandes de lo que imaginábamos y ser mucho más peligrosas de lo que creíamos. Antes se pensaba que las olas solo se movían en 2 dimensiones, nada más suben y bajan, como cuando las dibujas en una hoja. Pero un estudio reciente muestra que las olas son estructuras tridimensionales, capaces de moverse en distintas direcciones. Este hallazgo indica que el océano es más complejo de lo que creíamos, y que los barcos, los parques eólicos, las plataformas petroleras y otras estructuras cerca de la costa quizá no estén listas para lo que viene. Para empezar, las olas rompen. Suena obvio, pero la verdad, todavía no entendemos a fondo cómo y por qué ocurre, ni todas las fases que intervienen. Lo que sí sabemos es que al romper, cambian de forma y se vuelven más empinadas. Para entender mejor el proceso, al inicio los investigadores asumieron que las olas eran bidimensionales. Esa suposición era útil porque facilitaba estudiarlas, ya fuera en teoría, con simulaciones en computadora o en experimentos. Pero ojo, decir que las olas son bidimensionales no refleja cómo son en el océano. Cuando la mayoría piensa en olas, imagina las típicas, tranquilas, que ves en la playa. Las de aquí ocurren en mar abierto y se forman cuando se encuentran olas que vienen de muchos rumbos. Ese choque se da bajo ciertas condiciones del océano, como en zonas donde se juntan 2 mares, o cuando el viento cambia de dirección de golpe, como en un huracán, cuando se cruzan olas desde direcciones distintas. Aparece esta ola tridimensional. Para poner a prueba cómo se comportan estas olas únicas y qué tanto podrían volver más peligroso el mar, 2 investigadores construyeron un tanque especial, como una alberca gigante, de unos 25 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Alrededor de ese tanque instalaron 168 paletas mecánicas. Funcionan como manos gigantes que empujan el agua de un lado a otro para generar olas. Tal cual cuando pasas la mano por el agua en la tina. Pausa el video y ve a hacerlo ya. No, espera, era broma. En fin, estas paletas pueden generar olas de distintos tamaños y formas. Además, absorben las olas que regresan para que no reboten por la alberca y arruinen las pruebas. Debajo del tanque colocaron 28 ventiladores enormes que empujan el agua de lado a lado para simular corrientes, imitando cómo se mueve el océano. En conjunto, hacen circular unos 2.400.000 litros de agua, todo para crear una especie de mini océano controlado, con tecnología bien impresionante. ¡Listo! Todo quedó montado y era hora de probar. El experimento mostró que las olas tridimensionales pueden volverse el doble de empinadas que las bidimensionales antes de romper. Te explico. Las olas normales que ves en la playa rompen cuando alcanzan un ángulo muy pronunciado. Tienen un límite, una inclinación máxima. Si lo superan, rompen. Lo que dice este estudio es que en mar abierto pueden llegar a ser hasta un 80% más empinadas que ese límite antes de empezar a romper. Eso también significa que pueden alcanzar casi el doble de altura que una ola normal antes de empezar a romper. Pero hallaron algo más interesante. Normalmente, cuando una ola rompe, se forma una cresta blanca, esa parte espumosa de arriba. Y ya que rompe, se acabó, pierde su energía.
Pero cuando estas olas multidimensionales llegan a ese punto, no aparece la cresta blanca. Pueden seguir creciendo. Pasa porque su energía no se concentra en una sola dirección, lo que les permite seguir aumentando, aun cuando alcanzan el límite de inclinación en el que se supone que deberían romper. Es como si estas olas tridimensionales redistribuyeran la energía y siguieran acumulándose en medio del océano. Eso implica que, en conjunto, pueden hacerse hasta 4 veces más empinadas y grandes de lo que creíamos posible. Estamos hablando de olas enormes que pueden surgir de golpe en pleno océano. Suena inquietante, por decirlo menos. Por eso, por seguridad, es clave entender cómo ocurre este fenómeno. Tal vez los edificios y casas junto a la playa no estén tan en riesgo por esto, pero estas olas gigantes sí amenazan más a lo que está mar adentro, como plataformas petroleras, parques eólicos y embarcaciones. Este hallazgo abre preguntas serias sobre si estas construcciones, tal como las diseñamos hoy, son seguras y podrían soportar patrones de oleaje tan extremos. El asunto es que los marinos llevan siglos intentando advertirnos. En el siglo XIX, un explorador francés llamado Jules Dumont d'Urville, hice mi intento, reportó haber visto olas monstruo de más de 30 metros de altura durante sus travesías. Aunque era muy experimentado y respetado, y otras 3 personas confirmaron que sí había pasado, su relato fue desacreditado. Como este caso, todos los relatos sobre olas gigantes y descontroladas en medio del océano se descartaron como mitos, historias de marineros para adornar la aventura. ¿Quién no, verdad? La ciencia empezó a tomarlos en serio hasta 1995. Cuando por fin se midió por primera vez una ola monstruo. El hecho ocurrió en una plataforma de gas en el Mar del Norte, a unos 160 kilómetros de la costa de Noruega. La estructura se diseñó para aguantar una ola de unos 19 metros y medio. Y aún así, creían que algo así pasaría solo una vez cada 10.000 años, pero no estaban listos para lo que ocurrió el día de Año Nuevo, cuando una ola monstruo de unos 26 metros, unos 6 metros y medio más de lo previsto, golpeó la plataforma. En un caso más reciente, en 2018, 8 hombres iban en un barco pesquero de unos 19 metros, a más de 640 kilómetros al noreste de la isla grande de Hawái, cuando de pronto los golpeó un par de olas monstruo. Una pegó en la popa y la otra azotó de costado. Fue demasiado. Mucha agua pasó por encima, inundó la nave y la arrastró hacia el fondo. La tripulación tuvo que abandonar el barco y subir de inmediato a una balsa. Por suerte, los rescataron a todos sin lesiones. Estos son apenas algunos ejemplos de que nuestras plataformas y barcos actuales quizá no estén listos para olas monstruo. Por eso, expertos proponen que los diseñadores refuercen los buques para soportar el doble de la altura de ola significativa. Claro, habría que convencerlos, porque eso encarece los costos. Ahí va un dato convincente. Se estima que entre 2011 y 2018 se registraron en el mundo unas 210 olas de este tipo, pero es muy probable que la cifra real sea mucho mayor. ¿Qué detona las olas monstruo? Sigue siendo un misterio, pero sabemos que no las provoca el movimiento del fondo marino. Más bien, parecen ligadas al mal tiempo. En la bahía de Tampa, por ejemplo, la mayoría llega desde el oeste, sobre todo cuando hay tormenta o mucho viento. Aún así, no podemos decir que esa sea la causa principal en todo el mundo. Expertos creen que hay varios factores en juego. Lo preocupante es que pueden aparecer sin aviso. El mar abierto puede estar en calma total y de pronto todo se vuelve una lucha por sobrevivir. Entonces, ¿podemos predecir este fenómeno? Parece que sí. En un estudio muy reciente, crearon un sistema computacional que usa mediciones de boyas para anticipar olas inusualmente grandes con 5 minutos de ventaja. Detecta cerca de 3 de cada 4 olas monstruo. Aunque lanza algunas falsas alarmas, los investigadores dicen que por seguridad, es mejor saber que podría venir una ola así que no saberlo. Y en eso creo que todos coincidimos. ¿Puedes levantar una camioneta con tus manos? Me imagino que no. Pero permíteme presentarte al forzudo original de la naturaleza,
el océano, que lanzó rocas de 700 toneladas como si fueran guijarros durante un megatsunami que golpeó a África hace miles de años. No fue solo un mal día en la playa. Este megatsunami fue tan poderoso que hizo que los tsunamis de Indonesia de 2004 y Japón de 2011 parecieran salpicaduras de piscina infantil. Para darte una idea de lo aterradores que ya son los tsunamis comunes, el de Japón produjo olas de 40 metros de altura. El tsunami del Océano Índico fue un poco más pequeño, pero se cobró más de 200.000 vidas en varios países. Ahora, imagina algo mucho peor. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que olas tan grandes eran solo ciencia ficción. Pero luego encontraron estas enormes rocas, gigantes pedazos de piedra arrojados lejos hacia el interior, e hicieron los cálculos. Resulta que solo unas olas de alrededor de 250 metros de altura podrían haber llevado a cabo ese tipo de vandalismo rocoso. ¿Y el culpable? Un volcán que se desmoronó al caer al océano y desencadenó uno de los tsunamis más poderosos que la Tierra haya visto. Por lo general, se culpa a los terremotos submarinos por los tsunamis. Son causados por las placas tectónicas y sus constantes colisiones. Pero, ¿y los volcanes? También tienen potencial para generar tsunamis. En 1883, por ejemplo, un volcán de Indonesia llamado Krakatoa estuvo erupcionando durante 6 meses sin parar hasta que explotó, y se escuchó hasta en Australia. Esto desencadenó muchos tsunamis, algunos de casi 30 metros de altura. Sin embargo, eso fue como meter un dedo del pie en el agua en comparación con el gran chapuzón del megatsunami. En tiempos antiguos, el volcán que se desmoronó durante el megatsunami era enorme, y no solo se desmoronó. Perdió un pedazo que tenía 10 veces el tamaño del monte Everest. 10 montes Everest. Era como si la Tierra quisiera ver qué sucedía si arrojáramos una montaña al océano solo por diversión. Era tan inmenso que cuando todo el lado del volcán cayó de golpe en el Atlántico, formó olas que podrían cubrir 3 veces la Estatua de la Libertad. También destruyó una isla a más de 50 kilómetros de distancia. El volcán detrás de esta escena digna de una película de Michael Bay se llamaba Fogo, ubicado, como no podía ser de otra manera, en la isla de Fogo. Esta isla es básicamente un único volcán que emergió del mar gracias a un punto caliente de magma, un lugar en el océano donde una gran cantidad de magma escapa y entra en erupción, como un volcán submarino. Con el tiempo, este magma se enfrió y se apiló como panqueques hasta que, ¡voilá! Tras 7 grandes erupciones, la isla salió del océano como si estuviera jugando al escondite. ¡Sorpresa! ¡Es un volcán! Pero la dramática entrada de Fogo también era una bomba de tiempo. Verás, cuanto más crece un volcán, más pesa, y si no hay suficiente magma dentro de él para sostenerlo, todo puede colapsar. A veces, no hace falta mucho. Un pequeño terremoto, algo de erosión o simplemente una base inestable hecha de sedimento blando puede desencadenar un colapso. Es como un tipo muy alto tratando de mantener el equilibrio sobre un montón de canicas. Fogo tenía todos los ingredientes de la mala suerte. Demasiado alto, demasiado pesado y construido sobre un suelo blando. Y se pone peor. A medida que el volcán se hace más pesado, comienza a aplastar el magma que está debajo. Esa lava no puede subir, así que se cuece allí abajo, espesándose lentamente como una sopa que se deja en una hornilla demasiado tiempo. Los gases se acumulan, la presión aumenta y en algún momento, ¡boom! Es la versión volcánica de comer demasiados burritos y luego intentar contener un estornudo. Esta presión tan potente y el desequilibrio pueden desencadenar lo que se llama un colapso lateral, que en términos científicos significa, ¡ups!, la mitad del volcán acaba de caer al océano. Eso fue lo que sucedió con Fogo. La mayoría de las islas volcánicas que se formaron de esta manera han desaparecido, pero Fogo está muy viva y activa. De hecho, su última erupción fue en 2014, y considerando que estalla cada 20 años, será mejor no viajar a la isla Fogo alrededor del 2034. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que solo las grandes y voluminosas islas volcánicas podían colapsar de esta manera.
pero nuevas investigaciones indican que incluso las más pequeñas y delgadas, como los Danny DeVito del mundo insular, tampoco están a salvo. El asunto es que las pequeñas islas volcánicas solo parecen estables por su escasa masa. Es como si Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger se resbalaran en el hielo. La caída de Arnie podría causar más caos, pero Danny podría salir volando. Y esos pequeños colapsos importan. Pensemos en Santa María, una pequeña isla que es unas 170 veces más pequeña que Hawái. Ha colapsado múltiples veces, no porque quisiera, sino porque básicamente está sobre migas húmedas. Su fundamento es sedimento marino suelto y, para empeorar las cosas, está justo al lado de la falla de las Azores Orientales, donde 3 placas tectónicas se encuentran para sus enfrentamientos diarios. Esta falla es responsable de muchos terremotos e incluso de algunos tsunamis que ocurrieron en Lisboa en el pasado, así que puedes imaginar lo que es vivir justo encima de ella. Cada vez que el volcán de Santa María entra en erupción y crece, también se hunde. Pero cuando una porción se derrumba, vuelve a salir a flote como una boya. Esta montaña submarina que se convierte en isla y luego vuelve a montaña submarina es como una montaña rusa que aparece y desaparece en el océano, como un submarino jugando al escondite. Y con cada aparición viene la posibilidad de un tsunami. Otro volcán con problemas de confianza es el Pacaya, ubicado en Guatemala. Entre 2011 y 2013, los científicos observaron movimientos extraños en el suelo, pequeños desplazamientos que sugerían que algo debajo se estaba inquietando. En efecto, en 2014, el Pacaya hizo erupción. Afortunadamente no colapsó, pero ese riesgo aún persiste, en especial si el magma queda atrapado como sucedió con Fogo. Las consecuencias podrían ser explosivas, literalmente. De hecho, hace unos 1000 años, el Pacaya tuvo un colapso que envió avalanchas de escombros a 25 kilómetros de distancia. Desde entonces, se ha reconstruido como un fénix ardiente, pero podría desmoronarse de nuevo. Por eso, los vulcanólogos se obsesionan con las más pequeñas oscilaciones. No es paranoia si la montaña realmente podría caer. Bien, tal vez estés pensando: de acuerdo, pero eso fue en el pasado. Seguramente ese tipo de colapso de megatsunami no puede volver a ocurrir, ¿verdad? Pues bienvenido al siglo XXI. Islas como Hawái, La Palma en España y varias partes del Caribe están asentadas sobre el mismo tipo de cojín geológico propenso a los desastres. Todo lo que se necesita es la combinación adecuada. Cimientos sueltos, pendientes empinadas, tal vez algo de magma atrapado y ¡boom! Colapso del flanco. De hecho, ya ha sucedido recientemente. En 2018, Anak Krakatau, el volcán hijo del célebre Krakatoa, perdió una gran parte durante una erupción. Causó un tsunami, aunque fue más incómodo que devastador. Como un volcán que perdió sus pantalones en el escenario. Vergonzoso, pero superable. Pero eso es solo un juego de niños comparado con los verdaderos sucesos impactantes de la historia. El colapso de la isla Ritter en 1888 fue tan intenso que la isla literalmente se hizo más baja. Pasó de medir más de 600 metros de altura a solo 140 metros. Pero el poseedor del récord es la legendaria megaola de la bahía de Lituya en 1958, cuando un terremoto de magnitud 7,8 provocó un deslizamiento de tierra que envió una ola más alta que el Empire State Building rugiendo a través de Alaska a velocidades de autopista. Lo extraño es que solo 5 personas perdieron la vida. Sin embargo, por otro lado, la senda de destrucción que dejó atrás aún puede verse hoy, incluso desde el espacio. El derretimiento de glaciares y casquetes polares también puede provocar el colapso de volcanes. Cuando se derriten, hay una súbita disminución de presión sobre la corteza terrestre que puede desestabilizar volcanes enteros. Esto se llama rebote isostático. Es como quitar repentinamente una silla de debajo de alguien que ha estado sentado tranquilamente durante siglos. Además, aquí hay algo en lo que probablemente nunca pensaste que te preocuparías durante tu escapada a la isla. Algunas islas volcánicas se expanden hacia afuera a medida que la lava se derrama en el mar,
y crean plataformas inestables conocidas como deltas de lava. Estos deltas pueden colapsar sin previo aviso, llevándose de vuelta al océano la tierra recién formada y a veces también a los turistas. En ese caso, es mejor mantenerse alejado de la tierra recién formada y humeante. Así que la próxima vez que estés relajándote en una isla volcánica en la playa pensando, ¡vaya! Este lugar es un paraíso. Recuerda que también podría ser una bomba de tiempo geológica con un toque dramático. Desde bolas de cañón antiguas del tamaño de montañas hasta deltas de lava sorpresa, los volcanes tienen fama de revoltosos.